¿Qué tal, negociantes? Muy buenos días, o tal vez nos ven en las tardes o en las noches. Bienvenidos a su podcast favorito, Nerdgocios. En esta ocasión me encuentro en soledad porque mi acompañante y colega, amigo Kevin, pues anda disfrutando de las mieles del feliz matrimonio que acaba de tener, que le deseamos que pues pues que le pasen muy bien en sus vacaciones merecidas. Y pues bueno, pues vamos a sacar adelante en estos días este gran proyecto con temáticas que tenemos ya listas para ustedes para compartir. Y bueno, comenzando recordando la importancia de que se suscriban a nuestro canal, le den like a cada video que publicamos, especialmente a evidentemente, pero a todos los que tenemos, que le den un repaso a los que ya están publicados para que ustedes puedan checar diferentes temáticas que hemos abordado. Y pues bueno, si no les gusta también, ahí está el otro botón, el de la manita abajo, si es que así les parece, no hay ningún problema, aquí aceptamos cualquier tipo de opinión y por supuesto comentarios, ¿no? Si compartimos, pues hacemos una comunidad más grande y pues evidentemente podemos generar para ustedes mucho más contenido de aquí para adelante, tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Hoy, venimos a compartir un tema que se puede decir tiene cierta relación a algo que ya hemos visto anteriormente, que es un poco sobre el tema mercadológico, no propiamente sobre la mercadotecnia, que de hecho vimos en el episodio número 10, que por si se lo perdieron, ahí importante que le den una ojeada a nuestro canal para que lo puedan consultar, pero tiene mucho que ver con esta parte de publicitar, ¿sí? Y para ello, bueno, vamos a conocer un concepto que para muchos puede ser desconocido, para unos cuantos puede ser pues un poco conocido. A veces creemos entenderlo por las puras palabras tal y como suena, pero aquí lo importante es que le saquemos el mayor provecho. Y es la propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Fíjense, cuando uno va a crear una empresa o cuando uno tiene pues un proyecto que quiere emprender, normalmente uno piensa en el producto que vas a vender. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en poner un restaurante, como ya lo he explicado en muchos capítulos anteriores, es un ejemplo que para mí se me hace muy sencillo de mencionar y por eso a cada rato lo tomo. Pues uno piensa en el tipo de comida que vas a vender, piensas en el tipo de servicio que vas a brindar, te imaginas a lo mejor cómo va a ser el trato que le vas a dar a tu clientela, pero nuestro pensamiento debería ir más allá, es decir, ponernos en la óptica del consumidor, del que nos compra, y decir, cuando voy a un restaurante, ¿en qué es lo que me fijo? ¿Qué es lo que me hace, por ejemplo, a mí elegir a este restaurante de este otro? ¿Por qué un restaurante me es quizá más atractivo que otro? Y eso tiene mucho que ver con lo que yo les digo. Incluso se ha hablado, los teóricos de nuestra ciencia de administración hablan que un tema de los recursos que la empresa tiene, que hacen que una sea más atractiva que otra, pero en la práctica lo vemos en algo muy sencillo que, reitero, se llama la propuesta de valor. No sé si te has imaginado acaso que cuando uno genera pues una oferta de productos, de servicios, pues uno como cliente, cuando tú vas a un lugar, tú siempre le exiges al negocio al cual tú acudes pues ciertas condiciones, características, buscas
beneficios que van por encima de simplemente el producto. Por ejemplo, si tú vas a comprar un carro, pues no nada más te fijas en el puro color del carro y te fijas en las amenidades. También te fijas, por ejemplo, en las características de los pagos. Te fijas en la durabilidad del carro, que si te va a salir costoso el servicio, ¿sí? Toda esta gama de beneficios adicionales también forma parte pues de este valor que la empresa te está ofreciendo. Y eso es justamente la propuesta de valor. Si llamamos, el concepto de propuesta de valor nace a partir de algo que se llama un modelo de negocios, que es cuando uno representa en pequeño cómo se hace pues una empresa. Lo primero que nos piden es que definamos un concepto. Y este concepto pues es bien fácil. Es simplemente decir qué vendo y alrededor de eso que vendo, qué beneficios ofrezco. Cuando yo, por ejemplo, doy clases en universidad a mis alumnos, hay una herramienta que es muy práctica. Aquí Raúl, de hecho, me va a ayudar a colocarla en la imagen del video, que se llama la pirámide de Maslow, que yo creo que a lo mejor muchos de nosotros, o quizá, yo imagino que muchos, aunque no sean estudiosos de la administración, ¿sí?, la hemos escuchado alguna vez, y si no, aquí la vamos a conocer. Resulta que hace pues ya bastantillo tiempo había un psicólogo, Abraham Maslow, que dice, que él estudió a las personas y él propuso una teoría que se llama teoría de las necesidades, en la cual él habla, por ejemplo, de qué cosas el ser humano requiere en su vida. Entonces él dice que hay 5 categorías de necesidades que uno va buscando conforme va creciendo. Sin embargo, estas no se dan al mismo tiempo. Y va creando una pirámide, es decir, empieza por una base y luego se va yendo hacia arriba, de tal suerte que, llegas a una cúspide con unas necesidades muy complicadas de conseguir. Va desde lo más fácil, que es la base, hasta lo complicado, que es la cúspide. Y se llaman, de la siguiente manera. La base se llaman necesidades fisiológicas. Estas son las necesidades que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de vivir. Es más, para vivir las tienes que tener a fuercita, como respirar, como comer, como incluso vestirte para protegerte de las inclemencias del clima, ¿sí?, para no lastimarte, dormir. Ese tipo de cosas que son necesarias simplemente para tu existencia como ser vivo. Cuando cumples bien esas necesidades fisiológicas, Maslow dice, ya la persona, cuando tiene esa condición de salud, se pudiera decir hasta cierto punto, buscas otro tipo de necesidades que se llaman necesidades de seguridad. Y aquí lo que uno busca es seguridad en todos los sentidos. En ti mismo, en tu familia, en el bienestar. Pero en general se pudiera categorizar todo en la seguridad de que todo va a estar bien, en la paz o tranquilidad que cualquier cosa te pueda generar. Por ejemplo, un buen trabajo, una familia sana, la oportunidad de crecimiento, tener una casa, ¿sí? Cosas quizá que puedan sonar básicas, pero que no lo son tanto. Pero para poder conseguirlas, pues debiste quizá tener esas condiciones de salud previas, que son las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Para llegar a ese punto. Ahora, cuando ya estás sano y luego todavía tienes paz y hasta cierto punto armonía en tu vida, vas a un siguiente nivel de necesidad que se llama necesidades de afiliación. Y en estas, Maslow dice, por ejemplo, que las personas, como somos todos los seres humanos, seres sociales,
Todos buscamos compañía en cualquiera de sus tipos. Familiar, romántica, con compañeros de trabajo, amistades, ¿sí? En cualquier lado vas a buscar socializar. Entonces, eso es importante. Bueno, seguramente habrá algún ermitaño que opine lo contrario, pero son excepciones y por decisiones personales. Pero la gran mayoría se catalogan, digamos, dentro de este tercer nivel, pues una vez que los dos anteriores han sido satisfechos, ¿sí? Ahora, cuando la persona logra este nivel de tener contactos, ¿sí? De generar relaciones interpersonales, ahora sí llegan dos niveles que no son tan fáciles de lograr. El cuarto se llama reconocimiento. Las personas buscan que todo lo que hagan, pues, se les aplauda. Uno busca, por ejemplo, cuando haces una carrera, pues que en algún momento te reconozcan tus méritos, que seas por ser un especialista en tal temática. ¿Te gusta, por ejemplo, que en el trabajo te digan que hacen las cosas bien? ¿Sí? El prestigio, por ejemplo, es una muy buena medida en el cual se manifiesta este reconocimiento. Pero es bien difícil, o sea, no es tan fácil, ¿sí? Es decir, ya llegar a ese punto es tú ser una persona que se distingue por algo en particular y la demás gente te reconoce a ti. Entonces, digamos que hasta cierto punto eres observable entre todo el conjunto de gente que hay. Y finalmente, cuando esas metas que tú vas cumpliendo se van dando y esas metas que tuviste de niño se realizan, puede ser a lo mejor que de niño hayas tenido metas de tener tal profesión, a lo mejor formar una familia excelente, o tal vez tuviste como objetivo ser un gran empresario, un gran profesional, pero en general algo que requiera pues muchos años de tu vida. Cumplir una meta de vida llega en el último nivel que se llama necesidades de autorrealización. Y son las más complicadas porque pues, literalmente es cumplir las metas de la infancia o de la juventud. Por eso son las más difíciles. Y uno diría, está aquí Raúl y también aquí me acompaña Rodrigo, me diera, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Como diría Kevin en su ausencia, que las cabras al monte, ¿cómo va la frase esa, Raúl? Que se me fueron las cabras al monte. Pues no va tanto por ahí, porque resulta que esta parte de necesidades tiene que ver 100% con la propuesta de valor. La parte de la pirámide manifiesta los deseos o necesidades de la gente. Y si tu producto o lo que ofreces satisface esas necesidades en función de la ubicación de la pirámide, ojo que tu empresa puede tener, pues digamos, más oportunidad de ser atractiva. Por ejemplo, el clásico ejemplo que utilizo con mis alumnos siempre en la universidad, y ahí mis alumnos si lo ven, está aquí en el canal, les va a dar risa porque pues es el que siempre utilizo literalmente. Es, por ejemplo, yo tengo una fábrica de tenis, por decir algo, ¿sí? Ese es mi negocio. Yo me dedico a fabricar calzado. Y bueno, yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, a ver, díganme en qué nivel de la pirámide o qué necesidad satisface de acuerdo a la pirámide el calzado. Y mis alumnos me dicen, pues las necesidades fisiológicas. ¿Por qué? Porque usted nos mencionó, y lo dicen incluso hasta robotizados, que pues el vestirse, protegerte del frío, las inclemencias, pues es una necesidad que puede considerarse como fisiológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos tenis que yo fabrico no tienen características, son tenis genéricos, no tienen nada
nada, digamos, atractivo. Y si yo considero que no tienen nada atractivo, pues prácticamente estoy diciendo que cualquiera que venda tenis puede competir contra mí. Mientras le cubra el pie o mientras le sirva para el mismo fin del tenis, la competencia va a ser enorme. Pero, luego les digo, ¿qué pasa si a ese tenis yo le agrego una palomita? Y aquí la cosa cambia, ¿sí? Porque ese tenis ya deja de ser nada más un producto, sino tiene un beneficio que a la gente le llama más la atención. Entonces, cuando les digo, ahora a qué necesidad satisface este producto, ya no estamos viendo el tema fisiológico. Porque la palomita, bueno, que es de la marca Nike, bueno, los que han visto seguramente ese logotipo, ese emblema, se darán cuenta que es una marca reconocida por su prestigio, que es costosa. Entonces, en el momento en que la gente adquiere tenis de esa marca, pues de cierta manera le estamos proveyendo estatus, ¿sí? Se le reconoce por esa parte de un poder adquisitivo alto, a lo mejor para adquirir tenis pues, de ese calibre. Entonces, lo que estamos pagando cuando compramos tenis con la paloma, resulta que ya no fue cubrirme el pie, sino prestigio. ¿Y qué pasa aquí? Que el prestigio es más caro, literalmente. El valor de los tenis no es el mismo a lo que valían los tenis originales en la necesidad fisiológica. Por eso, negociantes, yo siempre les digo, los beneficios son bien importantes que los aclaremos, que tengamos bien claro cuál es el concepto de lo que vendemos, de nuestro negocio, pero que el producto no sea simplemente la base. Ok, yo vendo tal vez tal cosa, pero ¿qué cosas adicionales tiene mi producto? Y yo aquí puedo mencionar muchos beneficios que uno puede vender. Por ejemplo, la calidad. Hay quien vende por precio. Yo el tema de precios, la verdad, es algo que digo, vaya, es una estrategia válida, pero pues no es como que tan confiable, ¿verdad? Pero bueno, el precio también puede ser considerado un beneficio, pero hay cosas mucho más interesantes como la durabilidad del producto, la resistencia, el tipo de materiales. Por ejemplo, si uno va a comprar un aire acondicionado, pues ahí estás buscando que te incluyan que la instalación. Entonces, esos servicios adicionales, servicios postventa, garantías, política de reembolsos, ¿sí? Todo eso es parte de nuestra propuesta de valor. No nada más se trata de estar vendiendo simplemente un producto, porque, repito, mientras más destaquemos los beneficios, más alto va a estar en la pirámide y por ende más vamos a cobrar. Yo, por ejemplo, otro ejemplo que me gusta mencionar bastante es de los salones de eventos. ¿Cuántas veces no hemos visto quizá en los periódicos o en redes sociales que dicen, no, pues a ver, tengo un salón de eventos que tiene capacidad para 100 personas, entonces lo que hago yo es publico. Se renta salón de eventos con aire acondicionado, 10 mesas y 100 sillas. Y se acabó. Y así encontramos la publicidad. Y creemos que porque ponemos eso, es súper atractivo el lugar. Pues no, o sea, si lo asocio a la pirámide, digo, bueno, cumple la necesidad de afiliación. ¿Por qué? Porque es un lugar para convivir, etc. Ahí se puede socializar, ¿no? Pero si yo lo quiero elevar de nivel, tal vez a la de autorrealización, recordemos que autorrealización es cumplir las metas de vida de alguien y quizá para alguien las metas es cumplir los sueños de su familia, ¿sí? Si tal vez tú cambiaras el lenguaje a algo como ven y celebra con nosotros la fiesta
de ensueño de tus hijos. O ten con nosotros el evento de tu vida. Nosotros te generamos o producimos que tengas una experiencia fenomenal, ¿sí? El mensaje cambia. Y entonces elevamos el valor de esa propuesta que estamos vendiendo. Por ende, se cobra más. Obviamente que si tú ofreces algo, pues tienes que cumplir con características. Si le dices que vas a dar un servicio excelente, bueno, que se muestre la excelencia del servicio a la hora de la hora, ¿sí? Pero bueno, básicamente ese es el tema de la propuesta de valor. Ahora, a veces pasa que dicha propuesta puede tener una ironía, porque a veces los beneficios o el gancho pueden venir no del producto mismo que vende la empresa, sino de otra condición que tiene nuestro negocio de atractivo. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante bar y se puede decir que tengo unas instalaciones excelentes, es un restaurante tipo deportivo, tengo pantallas, ¿sí? Es excelente mobiliario, pero en la ciudad hay varios negocios que tienen igual buenas instalaciones y se ve padre. El tema es que la comida de este ejemplo es terrible, muy mala. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un negocio así pueda triunfar habiendo competidores que se dedican a lo mismo, que pueden tener incluso la comida mucho mejor que tú? Bueno, pues resulta que en este ejemplo, este negocio comprendió perfectamente quién es su público, ¿sí? Entendió que su público son personas jóvenes. Muchos de ellos son padres de familia jóvenes, literalmente, a lo mejor entre los 25 a los 45 años, por ejemplo. Y que bueno, como son padres de familia, tienen una dificultad interesante, que es dónde dejar a los hijos. Dado que es un bar y hay consumo de alcohol, por ejemplo, pues estas personas suelen a lo mejor resguardarse en sus casas por la misma situación que no tienen con quién dejar a sus criaturas, ¿no? Entonces pasa que, bueno, este negocio lo que hace es implementar pues una zona de juegos para niños. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el giro? Pues resulta que esa es la manera en que atraemos al segmento principal. ¿Por qué? Porque mientras los niños juegan y quizá que estén cuidados, los papás pueden disfrutar de una velada o de un rato agradable en lugar de quedarse en sus casas. Entonces, a pesar de una mala comida, que sería supuestamente la propuesta, el producto base de un restaurante, resultó que la propuesta de valor o el atractivo de la propuesta nació de un tema de infraestructura del negocio y es válido considerarlo como tal. Entonces, pues es una cuestión que se pone ahí a discusión siempre de dónde viene la propuesta, pero ojo que aquí es un tema de creatividades y entendiendo perfectamente a tu público es como podrás identificar qué es lo que vas a hacer con tu negocio. Ahora bien, en esta parte de identificar, ahí me tocó, por ejemplo, bueno, yo, como ya Kevin lo ha mencionado 1000 veces, que yo no lo menciono, pero ahí me tocó hacer un doctorado y pues resulta que nosotros hacemos investigación. Entonces, cuando yo hago estudio, hay una variable que en negocios es muy mencionada y que seguramente muchos negociantes lo han escuchado, que se llama innovación. La innovación es, por ejemplo, llevar a la práctica ideas creativas que tú tienes, ¿sí? La creatividad es esta capacidad de generar ideas, pero la innovación es
es el proceso de ponerlas en práctica literalmente, ¿sí? Cuando las ideas se quedan en la mente, simplemente son ideas muertas porque no se van a ejecutar. Entonces, por eso siempre se exhorta estos temas de la innovación. Incluso los gobiernos son necios en estar hable y hable de la innovación, aunque nadie les haga caso. En muchas ocasiones las escuelas también lo hacen. Pues resulta que bueno, se da este fenómeno. Investigo a los empresarios pequeños en el tema de innovación y pues me doy cuenta que no me salen los números, no me da la variable innovación. Y ya luego pregunto a una asesora y me comenta, es que en México no innovamos. Y dije, pues con razón no me da, ¿verdad? Yo estaba intentando que me cuadrara a fuerza la variable, pero no se podía. Por más que yo le movía, no daba. Y era evidente, en México no innovamos. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Verdad? Por ejemplo, ese tema de la propuesta de valor, yo estoy planteándoles a ustedes, negociantes, que es bien importante tenerla. Pero, pues yo les estoy dando ejemplos, sin embargo, se requieren ideas. Y este proceso de innovación es la manera en que se pueden ir generando, ¿sí? Ahora, un camino que yo siempre suelo recomendar a mis alumnos también, digo yo, vuelvo a ser reiterativo con el tema de alumnos porque pues como sabrán que lo he mencionado muchas veces, doy clases de universidad, es que hay una manera muy sencilla de generar innovación en cualquier negocio. Si tu interés es tener una propuesta de valor atractiva, novedosa, que bueno, que tenga algún factor diferenciador al resto de la gente que vende lo mismo que tú, te voy a dar un consejo. Hay una metodología que incluso ya la mencionamos en un episodio anterior, pero te la voy a comentar, que se llama Océanos Azules. Los océanos azules, que bueno, forma parte del proceso de creatividad previo a la innovación, ¿sí? Lo que busca es que los negocios generen algo nuevo partiendo de lo viejo. Me explico. Con base en los giros que ya existen, por ejemplo, los giros restauranteros, los giros de la belleza, los ramos médicos, los ramos de la industria, de lo que sea. Casi siempre cuando abrimos en México negocios, no sé negociantes si se han fijado de casualidad que todos abren el mismo patrón de negocios. Es decir, si alguien abre un negocio con características tales, llega otra persona, copia más o menos lo mismo y le agrega una cosa diferente, le cambia algo, pero que realmente no es una diferencia notable, ¿sí? Abre prácticamente una empresa igual. Hay un giro aquí en el norte, digo, en mi ciudad particularmente, que es muy común, que incluso lo critico mucho de manera injusta porque pues es un giro que le echa ganas, pero pues por lo mismo que es muy saturado, lo menciono bastante para ejemplificar esto que es el giro de los boneless. Sí. El giro de los boneless yo siempre lo castigo, pobrecitos, la verdad, pero es que pasa que al principio cuando llegaron, por ejemplo, pues a esta ciudad, pues era algo interesante, ¿no? Porque se daba en otras ciudades como en Monterrey, en la frontera en general, que bueno, pues se vendían esos paquetes de pollo, de alitas, ¿sí? Con papas, y su bebida, ¿no? Un té, etcétera. Y así inició pues una empresa muy conocida aquí en la ciudad. Y bueno, todo muy bien. Entonces, luego abrió otro negocio
Y bueno, aunque era otro, pues el producto era similar, aunque supuestamente las salsas que eran para cubrir los boneless eran diferentes porque los sabores eran únicos, ¿sí? Resulta que copiaron lo mismo. La forma como lo vendían era el paquete de media orden de boneless, que tiene tantos boneless, unas papas en forma de gajo y 1 litro de té, que esta era la bebida inicial con la que inició el primero. Y empezaron a abrir una gran cantidad de negocios, y por más que le cambiaran las salsas, que supuestamente era lo diferenciador, todos empezaron a abrir lo mismo. Todos tenían lo mismo. Y se saturó de tal manera que ahorita es súper inviable meterte ese giro. ¿Por qué? Porque ya hay tantos, ¿sí? Hay muchos negocios que venden lo mismo. Y esto pasa porque no innovamos, porque no generamos cambios realmente interesantes en la propuesta de valor. La propuesta de valor de este negocio, reitero, se basa en el producto y literalmente te dan lo mismo. Pero ¿qué pasa? Hay un ejemplo que me gusta mencionar y que luego lo ligaré a este ejemplo de los boneless, que es el clásico de esta metodología de Océanos Azules, que se llama Circo del Sol o Cirque du Soleil. Bueno, cuando uno piensa, por ejemplo, en un circo, uno siempre se imagina en los animales, uno se imagina en una gran carpa, se imagina en comida, ¿verdad? En alimentos de botana, se imagina en shows con payasos, etcétera. Se imagina niños y se imagina a los padres llevando a los niños, etcétera, ¿sí? Entonces, cada que abre un circo, pues todos, aunque tengan shows diferentes, etcétera, pues se va generando, digamos, el mismo tipo de espectáculo. Pero llega una empresa que abre un circo distinto. ¿Por qué? Porque en lugar de estar pensando en lo clásico, que es el producto, que en este caso son los shows, o quizá el tipo de animal, los animales que ahorita ya están prohibidos tenerlos, por cierto, ¿verdad? Pero en su momento eran con animales. Se fije en otra cosa más trascendente que cambiar que en esa parte de producto. Y era el público. Si el público eran los niños, dijo, ¿por qué no crear algo para adultos? Y en ese momento resulta que no había competencia. ¿Por qué? Porque el circo está concebido para niños. Entonces, era como un sacrilegio pensar en crear un circo para un segmento distinto, ¿sí? Entonces, ellos crean un circo para adultos. Obviamente, todo lo que es el concepto y la propuesta de valor del circo cambia drásticamente. No vas, por ejemplo, a sorprender a un adulto con un espectáculo de payasos, ¿no? Sino requieres acrobacias, incluso contorsionismo, cosas impresionantes que se puede hacer con el cuerpo, lo que puede impresionar. Las ubicaciones ya no son en cada ciudad, sino en lugares turísticos a donde los adultos van, ¿no? Como playas paradisíacas, quizá Las Vegas, etcétera, ¿sí? Obviamente, como estos tipos de espectáculos pues tienen mucho riesgo, los niveles salariales pues son altísimos y por ende los precios para entrar a este circo son costosísimos. Nada que ver con un circo tradicional. Prácticamente todo cambió. Pero pues, ¿qué pasó? No hay competencia. Entonces, la metodología de Océanos Azules es eso. El océano rojo es la industria o, digamos, seguir los patrones de una industria. Abro un negocio y yo abro lo mismo que los demás, con las características similares. Y el océano azul es,
Yo abro un negocio partiendo de eso que ya existe, ese giro, pero le cambio algo trascendente y me quedo automáticamente sin clientela. Si retomo el caso, por ejemplo, de los boneless, yo le digo a mis alumnos, a ver, ¿qué cambio trascendente puedes hacer? Si quieres hacer un cambio en el producto, ¿por qué no piensas, a ver, boneless no significa pollo, significa sin hueso? Pero pues sin hueso también puede ser res, puede ser pescado, ¿sí? Si quieres aplicar algo, por ejemplo, como el Cirque du Soleil, que cambiaron a la clientela, los boneless, por ejemplo, van a un segmento joven, ¿verdad? Quizá niños, adolescentes y adultos jóvenes, tal vez. Pero luego les digo, a ver, quiero que me hagan boneless para adultos mayores. Y luego se empiezan a reír. Y les digo, ¿por qué te ríes? Y es que las ideas verdaderas surgen de lo que parece de risa. Los mayores éxitos surgen precisamente de eso. Como nadie los ve, porque aparentemente no es atractivo, precisamente porque nadie se atreve a llevarlos, ese es el problema por el cual nadie los comienza. Si tú lo haces y tienes éxito, te van a copiar. Entonces, es una cuestión de atreverse a cambiar esos patrones que están establecidos. Las propuestas de valor, reitero, las formula uno y vienen de uno, pero pues prácticamente van a tener éxito en función de qué tanta novedad le pongo, qué tantos beneficios le pongo. Y mientras más diferentes sean de tu competencia, seguramente te va a ir muy bien. Eso te lo garantizo. Es más, yo puedo dar fe que si te fijas mucho en el concepto por más que te fijes tú en la instalación de tu negocio, en que tengas suficiente personal, mientras tu negocio no tenga la base bien establecida de lo que vas a vender y cuál es el gancho para venderlo, es bien difícil que pueda pegar una empresa por más que tengas la mejor infraestructura. Analiza la propuesta, te lo sugiero yo. Bueno, Energociantes, habiendo platicado un rato sobre esta propuesta de valor y también esperando que Kevin lo escuche por lo menos a distancia para que nos aporte cuando llegue todas las ideas que sean necesarias para complementar este proyecto o más bien este tema que se abordó este día. Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí en este capítulo, esperando que les haya gustado, recordándoles por verdad que se suscriban, nos den like en este video, like al resto de los videos, que compartan a sus conocidos, que reaccionen, coméntenos, por favor. Para nosotros es bien importante, si tienen sugerencias de temas, las podemos también considerar, porque eso va a abonar mucho a que les demos información que ustedes necesitan y que les guste, por supuesto. Por hoy me despido, soy Jorge Barrón, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.